Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis 1, versículo 27. Dice la escritura: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Mi hermano, piense en estas preguntas: ¿de dónde venimos? ¿Por qué existimos? ¿Qué somos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? A lo largo de la historia, el hombre ha intentado dar respuesta a estas preguntas y lo ha hecho de diferentes maneras y a través de distintos caminos. Las distintas culturas han desarrollado relatos acerca del origen del mundo y del ser humano. Y si nos vamos a nuestra época actual o en la modernidad, también han surgido explicaciones científicas que buscan describir cómo llegó a existir el universo o cómo llegó a existir la vida. Y de hecho, desde la ciencia se le conoce como teorías, porque son muchas. Por ejemplo, una de las teorías científicas más conocidas acerca del origen de todas las cosas, ¿cuál es? Que nos las enseñan incluso en las escuelas. La teoría del Big Bang, por ejemplo. Según esta, el universo observable se encuentra en un estado de extensión constante. Se encontraba extremadamente caliente y denso y luego comenzó a expandirse. Y se dice que esto hace miles de millones de años. Y esta teoría busca explicar el desarrollo temprano del universo, pero por sí misma no responde a todas las preguntas filosóficas acerca de por qué existe algo en vez de nada. Esa es una pregunta muy filosófica, que de hecho está, digamos, en el top de las preguntas más filosóficas. ¿Por qué hay algo en vez de nada? No sé si usted en algún momento de su vida se haya hecho esa pregunta, que tiene que abstraerse a un nivel en el que su mente dice: soy limitado, no puedo pensarlo. ¿Cuál es el propósito último de la existencia? ¿Por qué estamos aquí? Y como dato curioso, esta teoría del Big Bang tiene un antecedente en una persona, en un sacerdote cristiano, para los que de pronto no lo sabían, porque se dice que de la nada algo comenzó a surgir. La diferencia, porque aunque la Biblia de alguna manera pudiese coincidir en algunos puntos con esta teoría, la diferencia es que mientras la teoría del Big Bang dice que fue hace de miles de millones de años y que fue de la nada, cuando nosotros nos vamos a lo que enseña el cristianismo, sí, las cosas vienen de la nada, eso se conoce como creación ex nihilo, pero hay un creador. No fue el azar, no fue por arte de magia, hubo una mente eterna, creadora, detrás de esa creación a partir de la nada. También encontramos la teoría de la evolución biológica, la de la evolución de las especies, evolución mediante selección natural. Y esta busca explicar cómo los seres vivos han ido cambiando a lo largo de la historia a través de las distintas generaciones y cómo se van diversificando las especies. Sin embargo, si nosotros analizamos esta teoría, que uno de sus protagonistas es Darwin, seguro lo habrán escuchado también, no explica el origen último del universo y se debe distinguir además de otras propuestas acerca del origen de la primera vida. Y así hay muchas más teorías, muchas posiciones filosóficas. Algunas sostienen que la realidad última es material. Hay unos como los atomistas que enseñan que nosotros solamente somos materia y más nada, y que cuando morimos es imposible que haya un más allá porque la materia se transforma en algo más, pero no es un ente espiritual. Y en consecuencia, muchas de estas teorías presentan la vida del hombre como una intrascendente, como una que no tiene sentido o una que no tiene propósito. Y precisamente por estas convicciones, muchos llegan a enseñar cosas como: algún día te vas a morir, disfruta la vida y vívela como quieras. Pero realmente te están diciendo: no hay sentido,
No hay propósito en la existencia. Vive como tú sientes, como tu corazón te diga que debes vivir. Entonces ya nos damos cuenta cómo entender correctamente el dónde venimos, por qué existimos, qué somos, hacia dónde vamos. Si entendemos esto correctamente, entonces vamos a poder vivir correctamente. Hay que hacer una distinción importante. Una explicación acerca de cómo ocurre algo no necesariamente responde por qué existe, cuál es su propósito o ante quién es responsable. Muchas de estas teorías describen procesos físicos, describen procesos químicos, biológicos, pero todavía quedan preguntas que no son capaces de responder. Hay preguntas que la ciencia no puede responder porque escapa de sus límites. ¿Por qué somos, mis hermanos? ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué existe el ser humano? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Hay una norma objetiva de lo bueno y de lo malo? ¿Tenemos alguna responsabilidad frente a nuestro Creador? Todas estas preguntas tienen su respuesta en Dios. Todas estas preguntas. Y por eso el primer versículo de la Biblia, de hecho, Génesis 1:1, ¿cómo comienza? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no presenta al ser humano como el resultado accidental de una serie de acontecimientos. No venimos del azar. Tampoco presenta al ser humano como uno que tiene que inventarse un propio propósito de su vida. La Escritura desde el inicio, en el principio creó Dios, desde el inicio nos muestra a un creador, un Dios soberano que creó todas las cosas con sabiduría y con propósito, y que creó al ser humano de una manera particular. Somos creación de Dios y ya eso tiene mucho valor. Nosotros estamos estudiando la Confesión de Fe de Londres de 1689, que entendemos que no reemplaza las Escrituras, sino que es un documento en el que nosotros resumimos o plasmamos la comprensión que tenemos de lo que enseña la palabra, haciéndolo de una manera ordenada. Pero sabemos que la autoridad última es la palabra y todo lo que nosotros digamos debe sujetarse a la palabra. Y por eso cuando llegamos al segundo párrafo del capítulo 4, estamos estudiando de la creación. Estamos estudiando de la creación. Aquí no estamos estudiando, mi hermano, simplemente una doctrina acerca del origen biológico del hombre, sino que también estamos estudiando en el párrafo 2 en particular, qué dice Dios acerca del hombre tal como salió de las manos de su creador. En el primer párrafo se nos habla de la creación en general. Dios creó todas las cosas, la Trinidad fue partícipe en toda la creación. Ahora en el párrafo 2 se centra en un elemento particular de la creación, el ser humano. De eso es de lo que vamos a hablar hoy. La antropología del ser humano, su creación. Y la confesión nos presenta tres verdades fundamentales, que son en las que vamos a centrarnos en la escuela de hoy. Estas tres verdades son: el hombre fue creado por y para Dios. Eso es lo primero, el hombre fue creado por Dios y para Dios. Lo segundo, el hombre fue creado a imagen de Dios. Somos creados a imagen de Dios. Y tercero, el ser humano fue creado con libertad para obedecer a Dios. De todas formas, esto lo vamos a estar viendo más adelante de manera más específica. Estas tres verdades son fundamentales porque determinan cómo debemos entender nuestra dignidad, nuestro propósito, nuestra responsabilidad moral y finalmente la tragedia de la caída. Así que comenzamos hoy estudiando al hombre, pero no acerca de lo que el hombre piensa acerca de sí mismo, sino acerca de lo que dice Dios en su palabra, porque la palabra es la voluntad de Dios revelada. ¿Qué dice la Escritura? Permítame compartirles nuevamente el versículo base. Génesis, capítulo 1, versículo 26
al 27. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y a partir de este texto, a partir de este versículo y también de lo que dice la confesión, vamos entonces a preguntarnos cómo creó Dios al hombre. El título de esta escuela es De la creación del hombre. El título del anterior me imagino que es de la creación en un sentido general. Ahora vamos a hablar en particular de la creación del hombre, del ser humano. Entonces le pido el favor a un hermano, si tiene ahí acceso a la confesión, que por favor pueda leer el párrafo 2 que se encuentra en el capítulo 4 de la creación. Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para la cual fueron creados, siendo ellos la imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo, con la posibilidad de transgredirla, por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Gracias, mi hermano. Entonces, le repito una vez más el título de esta escuela, De la creación del hombre. Y vamos a desarrollarla pues a través de 3 puntos. El hombre fue creado por y para Dios. Les recuerdo. Segundo, el hombre fue creado a imagen de Dios. Y tercero, el hombre fue creado con libertad para obedecer a Dios. Esos son los 3 puntos, rogando al Señor que nos asista en esta mañana. Veamos lo primero. El hombre fue creado para Dios. Y ahí nos vamos a centrar en la primera parte del párrafo. Esta es la primera afirmación. El hombre no encuentra su propósito último en sí mismo, sino en Dios. El propósito del ser humano no se encuentra en el ser humano mismo, sino en Dios. Cuando nosotros vemos la escritura en Génesis y vemos el relato de la creación, esta no se reduce simplemente, el hombre no fue creado simplemente para que habitara la tierra, para que se reprodujera, para que trabajara o para que ejerciera dominio sobre los animales. Todo esto claramente es verdadero, forma parte de esa vocación con la que fue creada el hombre, pero hay algo más fundamental y es lo que estamos definiendo en este primer punto. ¿Qué es eso fundamental? Que el ser humano fue creado para la vida con Dios. Eso debemos entenderlo. O sea, cuando el ser humano fue creado desde el Génesis, en el principio, fue creado para que tuviese comunión con Dios. Vamos a desarrollar esto a través de los siguientes enunciados. Dios creó al hombre de una manera particular. Eso es lo primero. Dios creó al hombre de manera particular. Mire cómo dice la confesión. Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra. Nuevamente Génesis 1. Después de crear los cielos, la tierra, la luz, las aguas, las plantas, los animales, llega el 6º día y Dios hace algo especial. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y hay una diferencia, mi hermano, y luego voy a hacer una afirmación y le voy a hacer una pregunta para que usted preste atención. Hay una diferencia entre decir el hombre es una criatura y decir el hombre es solamente una criatura más. De estas dos, ¿cuál cree usted que es más adecuada? La voy a repetir. ¿Cuál es más adecuada de estas dos? El hombre es una criatura, el hombre es solamente una criatura más. ¿Cuál será más adecuada? La primera afirmación es la correcta. La segunda no.
el hombre es una criatura. El hombre es una criatura. El hombre pertenece a la creación, pero sí es cierto que dentro de la creación el ser humano ocupa un lugar especial, una dignidad especial. Solo que nosotros debemos ser equilibrados en cuanto se trata a la dignidad del hombre. Porque el problema de muchas filosofías o corrientes de pensamiento humanistas y antropocéntricas es que esa dignidad del hombre quieren encontrarla en el hombre en sí mismo. Pero cuando nosotros vemos la Escritura, si hay alguna dignidad en nosotros, la hemos recibido de Dios o tiene que ver con Dios, pero no el hombre aislado. En el hombre aislado, pues somos nada y menos que nada. Así lo describe la Escritura, la vida del hombre. Pero sí es cierto que dentro de toda la creación, el hombre ocupa un lugar especial. Dios creó los animales según su género, pero al hombre lo creó conforme a su imagen. Y eso es muy diciente. Eso es muy diciente. Y además se dice que creó al hombre como varón y como mujer. O como dicen por ahí, Adán y Eva, no Adán y Esteban. Esta es la creación, es lo que dice la Escritura. Y por tanto, desde el principio ya encontramos esta dignidad particular del ser humano que no depende de su inteligencia, no depende de su productividad, de su edad, de su condición social, no, depende de Dios. La dignidad humana procede de su creador. Si el hombre es simplemente el producto accidental de procesos naturales, como algunas teorías proponen, entonces nuestra dignidad, nuestro propósito, nuestro valor tienen que ser explicados de otra manera, lo cual va a ser muy complejo, porque ¿qué vamos a encontrar? Pero si el Dios todopoderoso que creó el universo y todas las cosas que existen, las que conocemos y las que no conocemos, si ese mismo Dios creó al hombre deliberadamente por su propia voluntad, entonces el hombre tiene una identidad que es recibida por parte de Dios. Entonces, eso es lo primero. Dios creó al hombre de una manera particular. Recuerde que estamos en el primer punto. El hombre fue creado para Dios, para la vida con Dios. Y este primer punto lo estamos desarrollando a través de 3 enunciados. El primero, que Dios creó al hombre de una manera particular. Lo segundo es que dentro del primer punto es que el hombre fue creado con un alma racional e inmortal, que también lo menciona la confesión, con almas racionales e inmortales. Y aquí, mi hermano, debemos ser cuidadosos de no entender esto como si el alma humana estuviese atrapada o encerrada dentro de un cuerpo, porque eso sería más bien una concepción propia de cierta filosofía. Por ejemplo, la de Platón, que es quien la populariza. ¿Qué decía Platón? Platón decía que el ser humano es un compuesto de alma y de cuerpo, pero Platón le daba una connotación negativa al cuerpo, tanto así que lo describía como una cárcel del alma. Entonces el alma podía estar dentro del cuerpo, pero podía migrar a otros cuerpos, o lo que se conoce más actualmente como reencarnar. Pero nosotros no lo debemos entender como Platón. No debemos entenderlo al alma como una entidad que está encerrada, enclaustrada dentro del cuerpo, porque la Biblia lo presenta como una unidad. El cuerpo y el alma son presentados como una unidad. Vamos a observar Génesis capítulo 2. Mire cómo lo presenta el versículo 7. Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí tenemos clara la imagen y que es muy importante. Dios forma el cuerpo. ¿De dónde lo forma? Del polvo de la tierra. Y luego ¿qué da? Soplo, aliento de vida. Y como resultado entonces fue el hombre un ser viviente. Entonces no tenemos aquí un cuerpo que simplemente recibe un alma como quien recibe un objeto adicional, sino tenemos a un hombre que es convertido en un ser viviente por la obra creadora de Dios.
Ahora, ¿por qué la confesión hablará de almas racionales? Ahí lo menciona, almas racionales. Porque el hombre posee una dimensión espiritual y racional que lo distingue de los animales. De hecho, una de las preguntas que se les suele hacer a los estudiantes cuando están en el colegio es, ¿qué diferencia hay entre los animales y los seres humanos? Porque ambos tienen vida, ambos necesitan de la comida. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es esta, el alma racional. El ser humano puede pensar de una manera distinta a como lo hace un ser humano. Nosotros podemos razonar, conocer, discernir, amar, tomar decisiones que no sean impulsivas o acorde a nuestra naturaleza misma. Podemos comprender verdades morales, entender la moralidad, noción de lo bueno, de lo malo, conocer a Dios, responder responsablemente ante Dios. Y eso, en los siguientes puntos, pues también vamos a hablar un poco de ello. Si el hombre fue creado para Dios, como ya dijimos, o estamos diciendo, si el hombre fue creado para la vida con Dios, necesita ser capaz de conocer a Dios. Y eso es posible si poseemos un alma racional. Pero no solo fuimos creados con un alma racional, también se nos habla de almas inmortales. ¿Qué significa inmortal? Que no muere. Es decir, el alma no deja de existir con la muerte física. Cuando una persona muere físicamente, su alma no muere. Y hay muchos versículos en la Biblia que defienden esta idea. De hecho, en la confesión, en el sustento bíblico, solo que son muchos, por eso no los puedo citar todos, pero por colocar un ejemplo, Santiago, capítulo 2, versículo 26. ¿Qué dice este versículo? Santiago, capítulo 2, versículo 26. ¿Qué encontramos allí? Capítulo 2, versículo 26. Santiago, sí. Santiago, capítulo 2, versículo 26. Entonces aquí vemos que Santiago está presuponiendo una realidad, que la muerte física implica la separación del cuerpo y del espíritu. Mientras el hombre vive, el cuerpo y el alma están unidos, pero cuando muere, esa unión se rompe. Esto se ve más claro, mis hermanos, en otro pasaje, voy a citarlo también, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces ahí vemos el contraste. El cuerpo vuelve al polvo, el espíritu vuelve a Dios. Entonces, aunque el cuerpo muere, la muerte no significa que la persona deja de existir. Hay otro versículo en el Evangelio de Mateo 10:28, en donde el Señor dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Entonces Jesús nuevamente está distinguiendo claramente entre cuerpo y alma. El hombre puede matar el cuerpo, pero no pueden destruir el alma. Y eso tiene implicaciones importantes. Solo por mencionar una, la muerte física no es el final de la existencia personal. Y recuerde lo que decíamos en la introducción, lo que algunas personas promueven. Hablábamos de los atomistas, que todo es material, todo es corpóreo, disfruta la vida porque algún día te vas a morir y no hay más allá si mueres. Pero nosotros entendemos que no es así. En el hombre hay algo inmaterial, algo intangible, algo espiritual que llamamos alma y que proviene de ese soplo de vida del Creador. Y como esto es así, significa que la muerte física no es el destino final. Hay un más allá para el cual también debemos prepararnos, debemos ser conscientes por eso de la antropología bíblica, porque este lado de la eternidad no es el todo del ser humano, no es el final de la existencia personal. Para nosotros el ser humano no es simplemente materia que va luego a transformarse.
¿Para qué creó Dios al hombre de esta manera? Dios creó al hombre para vivir con él. Este sería el tercer enunciado. Dios creó al hombre para vivir con él. Entonces, en nuestro primer punto, ¿qué hemos visto? Que el hombre fue creado para Dios. Y este primer punto, el hombre fue creado para Dios, hemos dicho primero que Dios creó al hombre de una manera particular, varón y hembra. Hemos dicho que el hombre fue creado con alma racional para poder conocer a Dios e inmortal. Y vamos a terminar este primer punto diciendo que Dios creó al hombre para vivir con él. Dios creó al hombre para vivir con él. La confesión dice, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para la cual fueron creados. Fueron creados de una manera particular, con alma racional y con alma inmortal. Y esto los hizo aptos para la vida con Dios, para la cual fueron creados. Y si quisiéramos resumir todo el primer punto, yo pienso que esta frase sería la ideal. Esta frase debe ser el corazón del primer punto, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para la cual fueron creados. O en otras palabras más simples, Dios creó al hombre para sí mismo. Dios creó al hombre para sí mismo. Por eso los creó de esa manera, con alma racional y espiritual y de manera particular. Mi hermano, nosotros, en ese diseño original de Dios, fuimos creados para conocer a Dios, para amar a Dios, para obedecerle, para disfrutar de la comunión con Él. Nosotros necesitamos de la comunión con Dios porque ese fue el propósito con el cual fuimos creados. Entonces, ¿qué deberíamos responder a esa pregunta filosófica? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Será tus planes personales? ¿Será tu proyecto, tu emprendimiento? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Fuimos creados para Dios, para la gloria de Dios. Esa es la razón de nuestra existencia. ¿Para quién fui creado? Para Dios. Y esto va a cambiar la forma en la que nosotros comprendemos al ser humano. Ya todos esos discursos motivacionales que quieren exaltar al hombre, debemos dejarlo de lado y debemos entender esos discursos bíblicos que exaltan a Dios y que el hombre o la dignidad que hay en el hombre termina siendo una consecuencia de lo que Dios le ha concedido al ser humano, pero no porque haya mérito alguno en el hombre en sí mismo. Si nosotros fuimos creados para Dios, cuando una persona vive su vida sin Dios, está viviendo con un propósito errado o sin propósito en su defecto. Y de hecho está viviendo defectuosamente porque no está cumpliendo con la función por la cual existe. Todas las cosas que existen tienen una función. Por ejemplo, este celular tiene una función y ese es su propósito. ¿Para qué es el celular? Para llamar, para comunicarme, para estar pendiente de esto y de aquello. Pero ¿qué pasa si yo les digo de este celular que no sirve para llamar? No enciende la pantalla, no manda mensaje, no suena. ¿Qué van a decir ustedes de este celular? No sirve, porque no está cumpliendo con la función de su existencia. Todas las cosas que son creadas para algo y esa función pues se la da la misma persona que la crea. Fuimos creados por Dios y para Dios, vivir para Él, para su gloria. Si nosotros vivimos de una forma distinta, ¿qué se pudiese decir de nosotros? No estamos cumpliendo con nuestra función. Vamos a pasar a nuestro segundo punto. El hombre fue creado a imagen de Dios. Ya vimos lo primero, el hombre fue creado por y para Dios. Pero hay un cómo fue creado a imagen de Dios, segundo punto. Siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que dice la confesión. ¿Cómo fue creado el hombre para que pueda vivir con Dios, para que pueda cumplir con esa función con la cual fue creado? Bueno, fue hecho a imagen de Dios. Recuerde nuestro versículo base, Génesis 1, 26 y 27. Se dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios
lo creó. Esta es una de las afirmaciones más importantes de toda la antropología bíblica. Recuerde que la antropología es lo que estudia al ser humano, la ciencia que busca definir qué es el hombre, qué somos nosotros. Y la Biblia nos dice que el ser humano posee una dignidad particular porque lleva la imagen de su creador. Ahora, ¿qué significa esto, mi hermano? Ser hechos a la imagen de Dios. ¿Qué es ser hechos a la imagen de Dios? La confesión agrega enseguida, para que nuestra mente no se vaya a donde no debe, qué debemos entender por imagen de Dios. Y por eso nos dice, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad. Vamos a desarrollar este segundo punto a través de 4 afirmaciones, así como hicimos con el primero. La primera afirmación es que la imagen de Dios distingue al hombre de las demás criaturas. Eso es lo primero. La imagen de Dios distingue al hombre de las demás criaturas. Creó Dios al hombre a su imagen. Esto lo dice 2 veces. Primero dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y después dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Mi hermano, el ser humano no es simplemente la criatura más inteligente, sino que es una criatura que fue creada a imagen de Dios. Dios el creador, el hombre la criatura, y el hombre es una criatura hecha a imagen del creador. Recuerde siempre, allí es donde está nuestra dignidad, en el creador. Un bebé pequeño, por ser humano, tiene la imagen de Dios. Por eso es que tiene dignidad. Una persona que tiene algún problema físico tiene la imagen de Dios. Una persona, independientemente de su edad, por el simple hecho de ser humano, tiene la imagen de Dios. Y en eso es en lo que radica nuestra dignidad o nuestro valor en la existencia como criaturas, en que fuimos creados a imagen de Dios. Allí es donde se debe fundamentar la forma en la que nosotros nos relacionamos y entendemos a los demás. Porque la dignidad humana no es algo que nos ganamos, es algo que Dios le otorgó al hombre desde la creación. Eso sería lo primero. Pero todavía no queda claro qué significa la imagen de Dios. Porque cuando pensamos en imagen, pensamos inmediatamente en algo visible que podemos observar y que podemos describir a través de lo que vemos por nuestra vista. Pero cuando Génesis dice esto, no significa que Dios tenga brazos o piernas, rostro, ojos, cuerpo como nosotros. O que el cuerpo humano sea una producción física del de Dios, un reflejo del de Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 4, versículo 24 acerca de la esencia de Dios? Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 24. ¿Qué dice? Dios es un ser espiritual de una naturaleza distinta a la nuestra. Entonces, cuando se nos dice que somos creados a imagen de Dios, se nos está enfatizando en que somos criaturas con la capacidad de conocer a Dios, de relacionarnos con Él, de obedecer a Dios, de representarlo en la creación. ¿Y por qué? Por aquellas cualidades que tiene el hombre, por aquellos atributos que están presentes en el hombre, que son propios de Dios, aunque en el hombre son acorde a su naturaleza. Es decir, son de una manera limitada o condicionada, distinto a como ocurre en Dios. Entonces, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad son los que menciona, los atributos específicos que menciona la confesión, pero se refiere más que todo a eso. ¿Qué cosas hay en el hombre que están también presentes en Dios, aunque en el hombre de manera imperfecta? Entonces, la segunda afirmación precisamente es: la imagen de Dios implica conocimiento, justicia y santidad. La imagen de Dios implica conocimiento, justicia y santidad.
Hablemos de lo primero, conocimiento. Ya dijimos, el hombre fue creado para Dios y él mismo, o sea, el mismo Dios fue quien creó al hombre con la capacidad de poder conocerle. Mire cómo aparece en el Nuevo Testamento, en Colosenses capítulo 3, versículo 10. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, la renovación de la imagen en Cristo incluye una renovación en el conocimiento. Entonces, la capacidad de conocer la verdad no es enemiga de la fe cristiana, sino que forma parte de la naturaleza con la que Dios creó al hombre. Voy a repetir esto. La capacidad de conocer la verdad, Dios es la verdad, la capacidad de conocer a Dios no es algo contrario a nuestra naturaleza. El ser humano tiene capacidad de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque eso forma parte de la naturaleza con la que Dios creó al ser humano. Ahora, ¿cuál es el problema? Lo vamos a ver más adelante. El problema es que el pecado ha deformado esa naturaleza con la cual fuimos creados. Por el pecado es que ya el hombre por sí mismo no quiere conocer a Dios, ni puede conocerlo en un sentido salvífico. No puede hacerlo, porque no puede tener comunión con Él, porque Dios es santo y el hombre es pecador. Pero de esto vamos a hablar más adelante. Hemos dicho también que la imagen de Dios implica justicia. Mi hermano, esto que voy a decir es importante. El hombre fue creado recto, en un sentido moral. El hombre fue creado con rectitud moral. Eclesiastés 7:29 dice, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El hombre no fue creado perverso. Eso no hace parte de la creación original. Dios no creó a Adán como pecador o con una naturaleza pecaminosa. Sería incongruente porque como un Dios santo puede crear pecado, no puede hacerlo. El pecado llega posterior a la caída. ¿A la caída de quién? De Adán y Eva. No podemos decir que el hombre fue creado pecador porque estaríamos atribuyéndole a Dios algo contrario a su naturaleza. El hombre fue creado en justicia. De hecho, cuando ustedes se dan cuenta, todo lo que Dios crea, Génesis repetitivamente concluye diciendo, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Así que Adán y Eva tienen una diferencia con respecto a todos los demás seres humanos. ¿Cuál es esa diferencia? La diferencia que hay entre Adán y Eva con respecto a los demás seres humanos. Su libertad, que lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque ellos fueron creados en rectitud y ninguno de nosotros nace en rectitud. Y por eso el Señor dice, no hay bueno ni siquiera uno. No hay justo ninguno. Pero el ser humano original, en su diseño original, no fue creado injusto. Fue creado en justicia, es lo que está diciendo la confesión. ¿Cuál es el problema? Que aunque fue creado justo, también fue creado con libertad, que lo vamos a ver más adelante. Es decir, era mutable, podía caer de dicho estado. Lo dice en el capítulo 9 también. Y precisamente eso fue lo que pasó. Y a partir de allí, todos los seres humanos ahora ya no nacen en justicia, sino que nacen en injusticia. Ya no nacen como en ese diseño original, sino el pecado ha desfigurado esa imagen original o esa creación original del hombre. Y lo tercero, la imagen de Dios implica santidad. La justicia habla de la rectitud moral. La santidad, el concepto apunta a algo que está separado para Dios. Eso es santidad. Adán no fue creado simplemente sin pecado,
sino que Adán también fue creado santo, es decir, fue creado para Dios, para la comunión con Dios. Veamos Efesios capítulo 4, versículo 4. Uno de los textos que aparece allí en la confesión como fundamento. Efesios 4, 24. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarnos todo. Es 4:24. El nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí vemos lo que significa la imagen de Dios en su dimensión moral. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El ser humano original tenía una disposición correcta hacia Dios. Podía acercarse a Dios sin ninguna consecuencia devastadora. Y no era solo que podía hacer cosas buenas ocasionalmente, no. Estaba ordenada hacia Dios. Una tercera afirmación en este segundo punto: el hombre fue creado a imagen de Dios. Tercero, la imagen de Dios tiene consecuencias para la dignidad humana. Algo en lo que hemos venido insistiendo a lo largo de toda esta escuela, porque esto es antropología bíblica. Y nosotros no debiésemos irnos al extremo de rebajar en todos los sentidos al hombre, ¿no? Realmente en el ser humano sí hay algo de dignidad. El problema es que esa dignidad es porque procede de Dios. Entonces la imagen de Dios tiene consecuencias para la dignidad humana. La manera en que tratamos a otros seres humanos importan. ¿Por qué? Porque estos otros seres humanos son portadores de la imagen de Dios. No somos valiosos porque la sociedad lo diga. Somos valiosos porque Dios nos hizo a su imagen. Somos portadores del Dios Todopoderoso. El problema es lo que ocurre después. ¿Qué ocurrió después de la caída con esa imagen de Dios? Y ahora yo quisiera hacerle una pregunta en este punto. Hemos dicho que la caída cambia todo. La pregunta es, si el hombre cayó en pecado, ¿será que dejó de ser portador? Piense bien lo que va a responder. Si el hombre cayó en pecado, ¿será que dejó de ser portador de la imagen de Dios? Porque Adán y Eva fueron creados, fueron hechos a imagen de Dios. Es lo que dice Génesis 1:26. Pero ellos pecaron. Las demás personas nacen distintas. La pregunta es, ¿esta distinción implica que ya las demás personas nacen sin ser imagen de Dios? La respuesta es no. De hecho, si nos vamos unos capítulos más adelante en el Génesis capítulo 9, versículo 6, eso que ocurre después de la caída, después del diluvio, y Dios todavía en ese pasaje fundamenta la dignidad del hombre en que fue hecho a su imagen. Santiago, si nos vamos al Nuevo Testamento, Santiago 3:9 también habla de seres humanos pecadores y dice: hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Así que la caída no destruye completamente la imagen de Dios en el hombre. Lo que hace es distorsionarla. Son los términos que hemos utilizado: deformarla, trastornarla, distorsionarla, oscurecerla, etc. Pero el ser humano sigue siendo racional, solo que ahora sus pensamientos son acorde a su naturaleza pecaminosa. El hombre sigue siendo un ser moral, solo que por el propio pecado ya no puede inclinarse voluntariamente hacia lo bueno. Seguimos teniendo responsabilidades morales, en tanto que tenemos voluntad, en tanto que tenemos libertad, solo que esa voluntad, por ser esclava del pecado, nos va a conducir a lo que es contrario a Dios. Pero seguimos siendo portadores de su imagen, solo que ahora de manera imperfecta, y no solo eso, sino acorde a nuestra naturaleza pecaminosa, es decir, una imagen manchada por el pecado. Eso es lo que ocurre en el hombre. Y por último, en este segundo punto, como esto es así, la cuarta afirmación, el cuarto enunciado, es que la imagen de Dios necesita ser renovada. Y de hecho podemos afirmar, solo puede ser renovada en Cristo. La imagen de Dios necesita ser renovada en Cristo.
Podemos ir a Colosenses capítulo 3, versículo 10. Aquí se nos habla, Pablo habla de la obra de Dios en el creyente como una renovación conforme a la imagen de Dios. Leamos Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y revestido del nuevo, y el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y Efesios 4:24, que ya dijimos, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, creación, nos vamos al Génesis, al origen. El hombre fue creado a imagen de Dios. Después que viene la caída, el hombre cayó, perdió su justicia, perdió esa santidad original. Y luego que viene la redención. En Cristo, Dios comienza a renovar al hombre conforme a esa imagen, conforme a esa justicia y santidad original con la cual fueron creados, pero que luego de la caída fue distorsionado. Así que, mis hermanos, la salvación, cuando hablamos de la redención, de la salvación, no es solamente que Dios perdone y ya, no pasa más nada. Dios me perdonó y sigo viviendo como si nada. No, la Escritura apunta a una renovación, a un retorno a ese diseño original. ¿Y cuál es el diseño original? Primer punto, el hombre fue creado para la comunión con Dios. Después de la caída, nosotros no podíamos cumplir bien ese propósito porque no podíamos tener comunión con Dios por nuestro pecado. Entonces, cuando somos transformados por el Evangelio, cuando hablamos de una transformación, no es solo en el intelecto, sino también en la voluntad y en la conducta misma. Nosotros somos transformados para ser cada vez más semejante a ese hombre perfecto en el sentido de diseño original, tal como Dios lo creó. Y de hecho tenemos a Cristo. No tenemos ni siquiera que ver a Adán, sino que tenemos como ejemplo a Jesucristo, ese modelo. ¿Por qué? Porque Dios está restaurando en nosotros aquello que el pecado, como hemos venido diciendo, ha trastornado, ha deformado. Romanos 8:29 lo expresa de manera hermosa y está coincidiendo con lo que acabo de decir al final, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito también. Así que Cristo, por así decirlo, es el modelo perfecto de la humanidad restaurada. Nosotros debemos apuntar a esa meta, a la del varón perfecto. Y por último, tercer punto, mis hermanos, vamos a abarcarlo brevemente. El hombre fue creado con libertad para obedecer a Dios. El hombre fue creado con libertad para obedecer a Dios. Termina diciendo el párrafo, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad que era mutable. El hombre no fue creado solamente para Dios y a imagen de Dios, sino también bajo la autoridad de Dios. Había una ley. El hombre fue creado con la ley de Dios. No fue que el hombre quedó sin dirección moral. Y esa ley está escrita en su corazón, estaba escrita en su corazón. Romanos 2 lo presenta así, Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15. Habla de esa obra de la ley escrita en el corazón y de la conciencia que nos acusa, que da testimonio de lo que es bueno y malo. Adán sabía que debía obedecer a Dios. Además, Dios le dio un mandato específico. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Que no debía comer del árbol. Génesis 2 del 16 al 17. Así que el ser humano fue creado como una criatura moral, que tenía una responsabilidad moral, una ley que debía obedecer y una ley que le fue dada. Ahora, la confesión dice también que el hombre tenía la capacidad para obedecer esa ley. Distinto a lo que sucede después de la caída. Después de la caída, ningún ser humano tiene la capacidad de cumplir esa ley. Pero antes de la caída, en el diseño original, la confesión dice, y el poder, la posibilidad para cumplirla. Lo que hemos insistido también, Adán no fue creado siendo pecador.
Adán no fue creado siendo un esclavo del pecado. Él fue creado en rectitud. El hombre fue creado recto, con verdadera capacidad para obedecer. Así que cuando Adán peca, estamos hablando que pecó voluntariamente, es decir, desde su propia voluntad con la cual fue creado, porque el ser humano fue creado con voluntad propia y no porque Dios lo hubiese obligado o porque Dios lo haya creado pecador. Y lo último que podemos decir de este tercer punto es que si bien esta voluntad era libre, en tanto que no dependía de un factor externo, esta voluntad era mutable. La confesión añade al final, con la posibilidad de transgredirla. Y dice al final, de hecho, su voluntad que era mutable. Adán podía obedecer, pero también podía desobedecer. Tenía esos dos caminos, nuevamente distinto a nosotros. El ser humano después de la caída solo puede desobedecer. Ninguno puede obedecer porque no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y por eso se dice que por las obras de la ley ninguno puede ser justificado delante de Dios. ¿Por qué? Si hipotéticamente hablando alguien pudiera cumplir la ley de manera perfecta, no tendría por qué ser condenado porque Dios es justo. Pero ¿cuál es el problema? Que ninguno puede hacerlo. Porque todos tenemos pecado, todos somos pecadores y no vamos a poder cumplir la ley. Por eso necesitamos de la gracia de Dios. La salvación es un regalo inmerecido. Nosotros estábamos muertos, dice la Escritura, pero Él nos dio vida y nos da vida en Jesucristo. Eso es lo que necesita el ser humano. Y si tenemos en cuenta toda la antropología bíblica que hemos descrito, lo que es el hombre, en qué consiste su dignidad, cuál es su propósito, cuál es su realidad actual, cuál es su necesidad, todo eso nos debe llevar a una persona, Cristo. Nos debe llevar a la persona de Jesucristo. Y bien, mis hermanos, eso es lo que teníamos para la clase de hoy, de la creación del hombre. El hombre fue creado para Dios, el hombre fue creado a imagen de Dios y el hombre fue creado con libertad para obedecer a Dios.